Bienvenido a un capítulo más de Los Senseis de mi vida. Hoy vamos a tener a dos invitados. Los voy a poner primero uno, luego el otro. La verdad es que ambos han sido muy buenos maestros. Le han hecho honor a Senseis de mi vida. Sobre todo el primero, vamos a empezar con André Durán, que di con él de una manera muy curiosa, pero fue una de las razones por las cuales tiene sentido Senseis de mi vida. ¿Qué pasó? Me invitaron a una sociedad y pues obviamente el clásico, vamos a ir con el abogado, y yo dije, seguro pues nos van a decir qué tipo de sociedad va a ser, cuánto va a ser de porcentaje, cuánto nos va a costar, vamos a firmar y listo. Y mi sorpresa fue que él lo manejó de un método peculiar en donde nos fue explicando cosas, preguntando cosas. Tenemos unas sesiones con él que han ido siendo graduales y que me han hecho sentido a lo mejor cómo hacer una sociedad bien desde un principio para no cajetearla al final en el medio, o qué hacer y qué no hacer. Todo está en papelito habla, pero muy bien especificado. Cuando él me estaba explicando los temas, hubo uno en específico que es el que quiero abordar en este capítulo, que yo dije, wow, esto lo tiene que escuchar la gente. A lo mejor tú lo has escuchado este tema, o a lo mejor no, y te pasa como a mí, que dices, oh, esto le puedo sacar provecho con la persona que me haga socia, con la persona que incluso trabaje, que no sea mi socia, pero para entender y comunicarse mejor este tema, creo que les va a gustar. Así que, sin más ni menos, André Durán, abogado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Marité. Realmente te agradezco enormemente la invitación y esto que mencionas, por realmente... ¿Te imaginabas que por eso te invité al podcast? ¿O que eso me hizo sentido? Pues realmente platicando contigo, yo creo que el proceso que estamos llevando para crear una sociedad pues tiene cosas diferentes y cosas nuevas. Okay. Y yo creo que cuando me dijiste particularmente que era para eso, pues me dio mucho gusto, porque al final de cuentas esto que platicamos funciona bien para sociedades, pero... Para todo. Para todo, así es. O sea, incluso podemos trasladarlo. Empecé a googlear y decía, personalidades DISC. Esto no sé si es como un tema psicológico, un tema empresarial. Aquí se ve mi ignorancia. No, definitivamente lo que mencionas es el DISC, que es una metodología que pues encontré a lo largo de mi vida. Inclusivamente lo encontré en unos cursos de venta que yo encontré. Pero cuando yo encontré esta metodología, me pasó exactamente lo mismo que a ti. Dije, debe usar esto, ¿no? Sí, porque entendí que muchas cuestiones que me pudieron haber pasado en la vida, tanto empresariales, personales, con la familia, con los amigos, me abrió los ojos de lo que pasaba, entendiendo que todas las personas tenemos diferentes personalidades. Y yo creo que al final de cuentas lo sabemos. Sí. Hay personas que hablan más, que hay personas que hablan menos. Tú ves una persona que es más callada, más reservada. Y el clic que me hizo más fue específicamente cuando pues estamos platicando con alguien. Sí. Y no nos entendemos. Y muchas veces lo veía como abogado, especialista en tema de creación de sociedades, que muchas veces había reuniones donde tú veías a la persona que hablaba mucho, la persona que hablaba poco, y luego las personas se desesperaban y no se entendían lo que decían. Y cuando encontré esta metodología, dije, es que las personas tienen que conocer esto, tienen que entender específicamente cómo se aplica pues para hacer mejores negocios. Yo creo que la gente nos está escuchando y dice como, ¿what? O sea, ustedes están hablando de lo que ya saben y nosotros no. Pero es como un FODA cuando te presentan cuando te presentan un proyecto y se lo quieres vender a tu cliente, porque al final de cuentas así llegamos nosotros como tus clientes y nos presentaste un proyecto. Lo primero que había que conocer era un FODA, pero nunca te imaginas que es un FODA de ti mismo y de tus socios. Entonces, vamos a hacerlo un poco visual para los que nos ven y espero que auditivamente nos funcione. André lo que hizo al hablarnos de estas personalidades, esto en verdad espero que les sirva mucho. A mí me sirvió, André veo que también, y qué mejor que saber tu propio FODA. Entonces, recuerdo que nos mostraste en pantalla una imagen que era, ¿cómo creen que son? Vamos a mostrarlo, pero te dividía un cuadrante, o quieres agarrarlo mejor tú, porque tú eres el bueno, y nos decías, a ver, ¿qué crees que eres? ¿Más extrovertido o más introvertido? A ver, vamos a mostrarlo, creo que aquí se ve, ahí está. ¿Dónde, camarita? Acá, ahí está. ¿Eres hacia arriba más extrovertido, hacia abajo más introvertido, y de este lado de la izquierda qué era? Más enfocado en resultados. Más enfocado en resultados, ¿y el otro? Más enfocado en las personas, cuando buscas el resultado. Y nos hizo a cada uno de los socios decir, a ver, ¿tú qué eres? Entonces, a lo mejor Marité va a ser muy fácil. Que le diga, ¿Marité qué es? Ah, pues Marité es más extrovertida. Introvertida no es. No se calla. Sí, es muy importante cuando platicas de esto que tú, que estamos enseñándoles ahora, es la base de todo. ¿Sí? ¿Y en qué consiste eso que platicamos?
que muchas veces que tenemos que conocernos y tenemos que conocer a las personas con las que nos vamos a asociar. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando tú te asocias con alguien, pueden compartir una visión, pueden compartir una idea. Pero lo importante es cómo hacer que esas ideas realmente embonen. Entonces, una forma en la que lo hacemos es pues entender la personalidad de la otra persona. Y una forma en la que lo hemos encontrado es con esto. Ok. Cuando las Hazlo personas, tú, ¿cómo nos haces el proceso? cuando las personas están más arriba del cuadrante, son personas que son mucho más extrovertidas. Son las personas que al final de cuentas tú puedes ir a una reunión de trabajo y son las personas que es mucho más fácil hablar, que se socializan, se relacionan mucho más fácil. Y mientras más abajo, poco a poco nos vamos haciendo personas más extrovertidas, que es la persona que tú puedes ver en la misma reunión y tú eres la persona más callada, más analítica, que queda pensando. Luego, cuando nos vamos al lado, mi lado derecho, son personas que tú ves en la misma reunión que los comentarios que hacen están muy, muy enfocados en la parte de cuál va a ser el resultado final de lo que se va a hacer. O que no quede un cabo suelto por ahí. O que no quede un cabo suelto. Son personas todo sea mucho perfecto. más... Sí, mucho más específicas. Y cuando vamos al lado izquierdo, son personas que es mucho más importante cómo se sienten los demás. O sea, sí es importante el resultado, pero lo que más se preocupan por su importa gente. es que mientras más estén del lado izquierdo, se preocupan más porque todos estén en orden. Y lo importante aquí es cuando combinan los cuadrantes. Ya lo que me gusta mucho es realmente cuando tú estás en alguien que es el lado de la D, son personas mucho más directas que lo que dice aquí es dominante. O sea, son las personas que cuando platicas con alguien van directo al grano. Llega, dímelo, Van. no me lo engolosines, no me lo vueltas. dibujes. Exactamente, directo. Okay. Cuando tú hablas con una persona que está en el lado I, que es una persona más influyente, son las personas que tú ves en la reunión y son las que hablan y hablan y hablan y al final de cuentas a veces llegan al punto, luego están a punto de llegar y luego regresan. Y específicamente son personas muy, muy extrovertidas. Cuando veamos una persona mucho más abajo en la S, que es la persona más estable, son las personas que son, pues pueden ser un poco más reservadas. Se quedan, piensan mucho lo que van a decir, específicamente en esta parte. Y cuando vemos una persona que es la parte C, que es concienzudo específicamente, son más técnicos. Son las personas que cuando tú les enseñas... Analíticos, ¿no? Son las personas que cuestionan todo, las que hacen cada detalle, las que analizan. Y eso es muy valioso cuando iniciamos sociedades, entender... Es muy importante saber cómo somos pues nosotros, pero como alguna vez platicábamos, ¿tú cuál consideras que para hacer negocios es el ideal? El influyente. Depende. Yo creo que al final de cuentas lo más importante para hacer negocios es, como alguna vez dije cuando mencionaron la metodología, pues el camaleón. El que puede hacer de todas. El que se puede adaptar. Porque lo más importante cuando hacemos una negociación, cuando estamos en negociaciones y haciendo negocios es... No es lo que tú eres lo más importante, sino cómo es la otra persona. O cómo puedes embonar con esas personas. Y adaptar nuestro diálogo a otras personas. Y lo vemos en las sesiones. Muchas veces si una persona es dominante y va a hablar con una persona influyente, hay que entender que es influyente. Y hay que entender que para entablar una negociación con esa persona hay que dejar que hable. Sí. Aunque las personas que estén aquí sean más directas. Por eso me encantó cuando lo presentaste, porque en el momento que hizo esa introducción, André, dije, bueno... Si yo soy dominante y me gusta ir directo al grano, pero mi socio es influyente, ahora entiendo por qué yo creía, porque conozco muchos que son influyentes y les digo, llega al grano, a él le gusta divagar, le gusta ensalzar, le gusta ponerle ahí como salsita y maquillarlo para que suene bien, pero esa es la forma que les gusta dar recursos para que la gente vaya imaginando, se vaya enamorando de su idea, que no es malo. La verdad es que por eso son encantadores. Claro, es su proceso mental. Y algo que es muy importante en las sociedades es que todos realmente trabajando en equipo embonan. Yo me imagino una sociedad con puros águilas dominantes, ¿cómo sería? O puros influyentes. Pero al final de cuentas, las sociedades que yo he visto que embonan mejor. Embonan mejor, trabajan mejor. Es cuando hay diferentes tipos de personalidades y lo entienden. Se pueden ser 3 dominantes o 3 influyentes o 3 concienzudos o 10. O sea, puede que sean igualitos o cuáles son las que tú has visto. Cuando son 2 dominantes, nada más no se puede. No, yo creo que al final de cuentas, en mi experiencia, la combinación que tengan marca mucho la esencia y la filosofía de la empresa. Pero ¿qué es lo importante? Entender cómo es el otro. Sí, completamente. ¿Por qué? Porque cuando lo entiendes, sabes cómo hablar, entiendes los procesos. Y me ha pasado sociedades donde tú tienes una persona que es muy dominante,
que es muy directa, y tienes a otra persona que es influyente. Entonces, una combinación de una sociedad como esa, tú puedes ver que están muy enfocados en los resultados, pero son muy creativos. Pero ¿qué pasa? Pues, pero si en esa sociedad no hubo un orden, pues al final de cuentas son sociedades que pueden estar creciendo y no hay una estructura. Entonces aquí es donde entran los C, que son los más concienzudos, que son las personas que están enfocadas en poner esa estructura y poner procesos, y tú lo sabes, puedes estar creciendo, tener 1000 ideas, buscar crecer, pero si no hay una estructura. Que eso nos pasó, uno de los socios es concienzudo, es analítico y obviamente es el más callado, pero cuando hacen preguntas, Andrés dice, muy buena observación, esa pregunta fue muy buena, o Es esto correcto. no lo estábamos poniendo en el acuerdo de socios, y él le da ese clavo. Entonces es cuando agradeces que haya cada uno de esos elementos, que haya cada una de estas personalidades en la sociedad, porque cada uno va a hacer ese equilibrio y le va a aportar algo al negocio. Sí, es correcto. Y como tú bien mencionas, en los procesos que hacemos de acuerdo entre socios, cuando creamos estas sociedades, tú puedes ver en las mesas como en una misma pregunta, pues todos tienen diferentes puntos. Sí. Realmente un tema de cómo nos vamos a repartir las utilidades, pues el dominante es muy claro, pero luego tienes una persona que es mucho más técnica después, que empieza a darle vueltas y el cómo sí, se mete a los detalles, Sí. y tienes una persona que puede ser influyente, que solo está aportando Lo que sus quieran ideas. ustedes, si ustedes están conformes. De hecho, lo dice André y me da risa porque así son nuestras sesiones. O sea, yo sé así de, ya, 50-50 todo, no. Y el influyente como que nada más está callado y escucha que el analítico diga, no, yo creo que no hemos mencionado esta parte. Y el otro dice, bueno, ya, si ustedes quieren eso, pero o sea, como que te da también su punto de vista de, no va por allá, pero va por acá. Porque ese influyente siempre se ha preocupado mucho por la gente. Todos los que conozco que son influyentes son personas que se preocupan por el equipo, porque son conscientes de que las relaciones humanas son muy importantes. Es correcto, es De correcto. hecho, no me gustaría terminar este capítulo sin ser muy enfocado en cómo es cada uno de esos, porque a lo mejor es muy fácil para nosotros saber, pues yo soy dominante y el influyente es así. Pero como el concienzudo y el estable son muy introvertidos, no se habla de ellos, pero a lo mejor alguien nos va a escuchar y dice, oye, yo creo que soy estable o cómo sé si soy concienzudo. Entonces, podríamos como definir cada uno. Claro, las personas que están en la D son personas mucho más, pues más directas. Son las personas que tú puedes platicar con ellos y van al grano, van al punto. Es la pregunta desde que al final de cuentas, ¿cómo te fue el día? Bien, logré tal. Ya está, no hay que darle más vueltas. El influyente es la persona que hace la misma pregunta, ¿cómo estás? Y te va a contar cómo empezó su día de ayer y hasta cómo llegar al día de hoy. Y tú son las personas que hablan y son encantadores, y si tú eres uno de que yo soy más enfocado en este lado, los escuchas y cómo puedes hablar tanto, me impresiona y es admirable esa parte. Cuando tú percibes una persona que es esa, son personas que cuando hablan inclusive son mucho más calmadas, piensan lo que dicen, piensan mucho lo que van a decir y se aseguran que la otra persona entienda lo que tú estás diciendo, y son personas que al final de cuentas buscan tener todo en orden en esta parte. Y cuando tú le haces la misma pregunta a la persona que está en el lado C, son personas muy técnicas. Te van a contar prácticamente la hora, dónde están específicamente, qué es lo que hicieron a tal hora, y todo lo tienen muy medido. Entonces así es como te puedes empezar a dar cuenta de una forma muy pues, general, que obviamente hay ejercicios que se pueden hacer mucho más detallados de qué tipo de personalidad tiene cada uno. Y o sea, tú puedes, seguramente le dice, yo puedo ser la mitad, siento que me identifiqué con influyente y dominante. ¿Puede ser dos o no? Yo creo que todos tenemos un poco de todo. Ok. Yo creo que todos tenemos un poco de todo, y que dependiendo también de el lugar donde estemos, resaltan nuestras personalidades. Hay personas que son de parte profesional del trabajo son uno, luego con la familia son otros. Entonces es muy importante identificar esto, y no hay uno que sea más o que sea menos que el otro. Nada más hay que identificar como cuáles son los que te dominan. Okay. Que son los que marcan tu personalidad. Que los que estén escuchando esto piensen en, sí soy así, y piensen en la persona de enfrente. O sea, en ustedes, pero también en la persona del frente, y decir, es que mi jefe es así, es que mi pareja es así. Pues déjalo ser para que puedas comunicarte y entender, porque a veces ese mismo, si tú eres dominante y dices, llega al grano, el otro es así como, oye, ¿por qué no me quieres escuchar? Uh-huh. Déjame hablar. Pero si tú entiendes que esa persona lo que necesita es que hable, pues déjalo hablar. Y si es una persona que está teniendo muchas preguntas, llega un momento que dices, ya, deja de hacer preguntas. No, deja que haga esas preguntas, porque seguramente son preguntas que no se te han ocurrido y que te van a servir. Y eso en negocios es un básico, ¿no? Así es. ¿Qué te ha pasado que tú digas, ya podemos dejar? Yo sé que pobre Andrés está con la hoja así de, ya se cansó mi mano. Pero,
¿qué puedes tú compartirnos de, has estado en muchas mesas con sociedades distintas y que tú dices, aquí están cometiendo un error? ¿Cómo puedes evitar a la hora de formar una sociedad este tipo de errores o no cometas esto? Yo creo que es más que errores, sino cuestiones que al final de cuentas se vuelven muy complicadas. Es que cuando normalmente inician las personas una empresa, tienen muchas ideas. Ajá. Y como les digo, Quieren hacer todo. quieren hacer todo y todos los negocios se inician con un buen café, tienen una muy buena comida, un evento que platicaron y son esos lugares donde está en la idea y dice, esto lo tenemos que hacer. Y el principal error que yo puedo ver muchas veces, pues no se hace una estructura. Muchas veces vamos directamente con el contador a ver la parte fiscal, que es muy importante, o inclusive van directamente a la parte de la notaría a hacer el tema del acta, que está muy bien. Pero yo creo que eso lo que causa muchas veces es que hay muchos temas que no se platican, Que quedan como cabos sueltos. que quedan como cabos sueltos. Y yo he visto empresas muy exitosas que les empieza a ir bien, que están creciendo. No sé si te ha tocado ver alguna que Sí. dices, oye, esa empresa le está yendo re bien, y de la noche a la mañana Boom, se truenan. fueron. Y cuando empiezas a escuchar qué pasó, fue un tema de socios. Fue un tema de socios. ¿Cuáles son los más comunes que has escuchado? Es que realmente hay de todo. Hay de Compadre, todo. André, dinos. Pero yo creo que empieza a enfocarse más que nada cuando empieza la parte económica. Ok. Porque al inicio pues, todos queremos el proyecto, todos estamos bien Todos y daban todo. lo mismo. Pero cuando empieza a haber dinero, ahí es cuando no hablamos entonces de cómo nos vamos a repartir el dinero, o no hablamos específicamente de nuestros sueldos, o no hablamos si podemos contratar a alguien de nuestra familia, o no hablamos del presupuesto, o no hablamos de cómo nos vamos a dividir los gastos, o no hablamos si el negocio de la empresa es mi caja chica o no es mi caja chica. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? Y luego también cometemos el error de decir, bueno, voy a agarrar un socio capitalista. Y ya después de que tienes el que te dio el dinero y todo, empiezas a decir, pero es que yo me estoy rompiendo el lomo, yo estoy dando todo, y este güey solo le estoy dando pues lo que le corresponde. Sí. Pero entonces debes de tener muy en claro que por eso querías un socio capitalista. Y es correcto, yo creo que tú estás diciendo la base de lo que se tiene que trabajar en las sociedades. Yo creo que muchas decepciones en las sociedades vienen de expectativas mal planteadas. Sí. Hay que asegurarse que para ti ser socio, vamos a decir, industrial, sea para lo mismo que tu socio capitalista y entender muy bien esto. Y tú mencionas algo muy importante, es siempre recordar de dónde venimos, siempre recordar la base y por qué nos asociamos. Me ha pasado sociedades que inician de una forma y como no hay acuerdos claros, nunca se escribieron las expectativas, no quedó nada claro, obviamente crecen. Y ahora sí, pues ya no me parece, a lo que escucho mucho, es que no me parece justo, Sí. es que no creo, es que... Pero ¿de dónde viene el inicio? Entonces siempre es muy importante recordar la razón por la que se asociaron y que muchas veces si estás en un lugar fue porque iniciaste en otro. Y eso es lo que es muy importante reconocer y lo que nosotros buscamos en las sociedades es que eso quede muy claro. Sobre todo porque si una persona, son 3 socios y uno llega aportando más, y pues porque aportó más, le corresponden más utilidades. Y a la hora de los 5 años que digan, oye, todos nos partimos el lomo por igual, ¿y por qué le vas a dar? Bueno, desde un inicio, cuando había que aportar, tú no pudiste aportar igual. Y esa es la diferencia hoy por hoy. Y matemáticamente sí debería ser, pero lo interesante que pasa en las sociedades es que hay gente que me ha tocado que quiere aportar más y no tiene problema que se dividan las ganancias en partes iguales. Okay. Pero lo importante es que quede claro. Que esté plasmado en un papelito habla. Que quede claro y oigan, estamos de acuerdo que yo estoy poniendo más y los demás van a recibir lo mismo, sí. Para que en 5 años, como tú bien mencionas, y estamos haciendo eso, es que yo puse más. Tal vez pusiste más dinero, pero yo puse tal vez más trabajo. O tal vez yo puse más el equipo que yo tengo que tener. Entonces, tener esa claridad cuando formas una sociedad es mucho más fácil, pues empezar a abordar los acuerdos que hay que tener para tener esos puntos muy claros. Y inclusive, algo que también platicamos, este tipo de acuerdos y este tipo de pláticas junta muy bien nuevos negocios, pero también las salidas. Sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tener una sociedad es como un matrimonio. Y si funciona, hay que tenerlas claras. Pero si no, también muy importante, y muy pocas empresas lo platican, pero lo que es muy importante es hablar, ¿y si no funcionamos? ¿Qué pasa? Y ahí está, por eso, y ahí con eso quisiera como que cerrar este tema de cómo crear sociedades es algo que nos enseñó André. Si no tienes un acuerdo de socios en donde esté todo bien plasmado, ese A, B, C, D, no va a ser, ¿y qué vamos a hacer si esto pasa? Pues vamos a checar el acuerdo que acordamos. Porque a lo mejor 10 años después no te acuerdas, ¿sabes qué? Si tú falleces, esto se va a ir para tu marido, pero él no va a tomar decisiones, lo va a tomar el que dio más porcentaje. O sea, esas cosas ya no es justo o es injusto, no, porque en algún momento se sentaron
y lo acordaron. Es como esas bases. Y en una relación amorosa también, si tú no sientas las bases de, mira, estos son mis límites, estos no voy a soportar, obviamente en 5 años ya pasaron tu límite, pero nunca lo marcaste. Y el otro no lo sabía porque no se habló. Entonces, la comunicación es la base. Y antes de que digas, ¿será que voy a trabajar con esa persona o no? Siéntense y vayan haciendo un acuerdo y ahí va a salir, ¿vale la pena o no? Claro, claro, muchas veces tienen el negocio claro, saben a dónde se quieren ir, pero esos puntos importantes que son incómodos, muchas veces son temas incómodos que hay que Sí. platicarlo. Hay que platicarlo, hay que hablarlo y hay que saber cómo. Muchas veces me ha pasado que la gente no lo platica porque no quieren hablar de esos temas incómodos. O, lo resolvemos en el camino. ¿Qué? En el camino ya estás adentro con el negocio. Y muchas veces cuando se trata de resolver es cuando ya está yo Sí. el problema. Y es lo que hay que estar cuidando y es lo que hay que hacer. Si ustedes llegaran a contratar a André, que yo parece que vendo los servicios de todos, pero porque lo que pruebo y me gusta merece ser recomendado. Yo recuerdo que cuando André dijo, vamos a hacer varias sesiones, yo dije, Dios mío, juntitis.com, pero si no hubieran pasado esas 200 juntas, ahora entiendo que estamos en esas juntas realmente acortando todos esos problemas, errores que podrían surgir, ajenos a que funcione el negocio, sino a las tomas de decisiones que se pudieron haber prevenido para que acabara esa sociedad mal. O como tú bien dices, a que funcionen como socios. Exacto. Y por eso tenemos hoy también a otra persona en este capítulo, que es Luis Arredondo, el coach. Él está ahorita en el segundo invitado, pero realmente en mi vida apareció primero el coach Luis. Él, con mi jefe, estuvimos en Action Coach, que así se llama su programa, que se especializa, él es como un consejero empresarial, pero realmente la palabra romántica es coach, pero él con todo su conocimiento te va guiando para que funcione tu negocio. Y ahí puedo agradecerle a Pepe, que es mi sensei mayor o uno de mis senseis mayores, que me puso en la vida a Luis con todo su conocimiento. Luis, bienvenido. Vamos a platicar bastante. Ya escuchaste el inicio, tú ya Sí. sabes todo esto de memoria, las sociedades, si se forman, tú ya te toca cuando ya están sentados, ya formaron la sociedad y dices, bueno, ya tienes esto bien establecido, ahora vamos a hacer que esta maquinaria funcione. ¿Y cómo hacemos que funcione realmente? Claro, y fíjate que llegó un punto que de repente en las sesiones de coaching que tenía con los empresarios, tuve una rachita de que las sociedades se acababan. Yo dije, ¿estoy haciendo algo mal yo? ¿Por qué un mes cierro una y al siguiente mes otra y el siguiente mes otra? Y hablo con André y le digo, oye André, me siento mal, tú las estás construyendo, yo las estoy destruyendo. No, y me dice, no, espérate Luis, no va por ahí. Las cosas venían mal y lo que tú haces fue Acortar simplemente, tiempo. exacto, como acelerar lo que ya iba a pasar. Entonces creo que por ahí vamos y André lo dice muy bien. Si no empieza, lo que empieza mal, termina mal, ¿eh? Eso es clave de negocios. Que aparte siento que los dos, o sea, en algún momento, pues ven a la empresa como tal. A André me lo imagino como esa persona con las palomitas así de, al final a quién van a poner, cuánto van a repartir, a quién le va a tocar y no lo dice él con una cara así. Pero en su mente yo me lo imagino así con las palomitas. Y lo mismo con Luis cuando nos empieza a hacer preguntas de la empresa y dice, creo que por ahí esto no va a funcionar. Aunque tú trabajas, creo que directamente con el empresario o también con los colaboradores. Trabajo directamente con los dueños y muchas veces los dueños nos piden que traigan a los colaboradores. Para que agarren el mismo mood. Exacto, porque a veces no pueden pasar ese conocimiento, ¿sabes? Es como, oye Luis, yo ya lo caché, ya entiendo, mi socio lo entiende, pero ¿cómo se lo explico al equipo? De hecho, ¿sabes qué nos pasó a nosotros? Y creo que eso ni estaba planeado platicarlo. Pero nos explicabas mucho la importancia de hacer tu mar y llenarla y hacer como más... Más para nosotros estructura. más estructuras, tablas y cosas para llenar. Y los editores así, ¿por qué tantos formatos? Y la resistencia. Y lo puedo entender, la verdad es que a nadie le gusta que tener un trabajo más de lo que ya hace. Pero la realidad es que también lo que no se mide, pues no puedes saber si está funcionando. Entonces nosotros tuvimos ese coacheo de tu parte y nos hizo entender, pero también pues podemos entender la resistencia de las personas que no tomaron el curso. Sí, y es súper importante que ya en el negocio sí existe una estructura, porque podemos ser muy buenos estructurando el negocio
antes, y André lo dice, vas con el notario, padrísimo, el acuerdo de socios está padrísimo, ya vamos a lanzarlos, pero la realidad es que los buenos golpes vienen ya En la cuando empiezas marcha. a operar. Exacto, cuando empiezas a operar y ya viene y oye, tenemos un cliente difícil y no pusimos en el acuerdo. ¿Quién iba a poner la cara con el cliente difícil, Sí. sabes? Hay tantas cosas que pueden haber y en la marcha nadie lo puede detectar hasta que ocurren. Y entonces, de repente te tocan esas situaciones complicadas de, híjole, ahora el cliente no nos está pagando, que casi no pasa, ¿verdad? Que casi no. Se desapareció el cliente, pidió te crédito y paga en 2 desapareció. meses cuando le paguen a él también. Sí, ya escuché el capítulo pasado, creo que tocaba por ahí Oye, un poco. lo que sea cada quien, al menos nosotros, puntualmente, yo llevo mi sobrecito Ya. con Luis. Aquí tienes, Luis. La verdad es que siempre Hay lo tengo que clientes decir. de todo. Mari te ha sido de los mejores clientes, siempre se lo dije. Mi vida. Pagaba los primeros 2 días. Hay que copiar ese ejemplo. Oye, pero justamente has visto, paréntesis para los que escuchan a Luis hablar de negocios y qué hace Luis. Luis realmente es como el fan de cómo hacer planeaciones estratégicas para cumplir las metas de tu negocio. Si no planeas, si no mides, pues no llegas a esas metas. Y él pues como que junta, pues tiene como que varias unidades de negocio, seguro lo voy a decir mal, pero Sí, Action dale. Coach hace como varias cosas para coachear a directores, para empresarios dueños, cómo llevar a cabo sus metas y así creo que hay varias cosas. Pero por lo que más me gusta de ti es que lo principal es buscar una planeación y que esa planeación se cumpla. O al menos logres cumplir metas que si no las mides, si no las cuestionas, no se cumplen. Claro. ¿Es correcto? Eso es Sí, lo que sí, haces. va por ahí. De hecho, los programas, inclusive yo se los platico a los empresarios con los que trabajamos. Muchas veces me siento el socio yo también, ¿sabes? La parte bonita es que no recibo utilidades. Pero te pagamos por estar. Sí, pero no recibo Por- utilidades. De hecho, él estaba viendo, tienen ustedes dos una transmisión en Facebook. Ajá, sí, sí, Y sí. me gustó mucho que hablaban sobre el consejero empresarial. Y dije, qué bonito suena. Pero luego dije, realmente Luis fue nuestro consejero empresarial esos 6 meses que nos coachó, porque a él le rendíamos cuentas porque llegaba con su pizarrón, a ver chicos, ¿qué hicieron esta quincena? ¿Qué metas cumplieron? Y te hacía abrir y mostrarle a otras empresas que ya Sí. avanzaste, que no avanzaste, y en ese momento, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y siempre algo que platicábamos fuera del podcast es que Luis siempre tenía algo que decirte como maestro, te mostraba ejemplos de algo. Nunca le llevé la contraria a Luis, porque todo lo que decía tenía sentido, era irrefutable. Pero Luis, tú que has estado con tantos empresarios, ¿cuáles has visto que son sus errores más comunes? Uf. Tomamos Ok, temas sensibles. No empecemos, tienes que decir empecemos. nombres para que 8 nadie horas se de... sienta No, para nada. Si clientes, si están escuchando esto, no los digo para ustedes. en No te verdad. sientas identificado, No los te los identifiques. problemas son muy comunes entre Claro. todos. Mira, si nos vamos desde el inicio, realmente creo que está en la estructura, que es lo que veníamos. Empezando desde no tienen un plan. Ya sabemos qué Desde ahí queremos. Sí, desde ahí ya sabemos qué queremos. A eso le llamo tener un plan. Pero tener una planeación, su nombre lo dice, acción. ¿Qué acciones tenemos que hacer para cumplir ese plan? ¿Ok? Y ahí es donde muchos empresarios se traban. No saben. Y no porque no quieran. Simplemente no se toman el tiempo para agarrar y decir, ok, quiero crecer tanto, quiero sobrevivir, quiero duplicar, hacer X o Z cosa, pero no hacen el listado de cosas que tenemos que hacer. ¿Qué le dirías a esos empresarios? Justamente tuve uno hace unos días que me decía, las planeaciones no me sirvieron de nada. O sea, nos juntábamos y no hacíamos nada de lo que planeamos. Y fíjate que tú lo acabas de decir Porque de las manera planeaciones empírica. son Sí. flexibles, ¿no? Claro, número uno, la planeación es un documento vivo. Yo estoy en contra de estas planeaciones o modelos de negocios que nos enseñaron en las escuelas de negocios. Ok. Decías hace rato, el FODA, el plan, el Dices, modelo "Eso es old school". estratégico. Sí, y no es que sea old school, lo que sucede es que quedan en papel, pero no son nada prácticos. Entonces, yo creo que la planeación es un documento vivo que se va actualizando cada reunión. Ese es 1. 2, y tú lo dijiste, ¿a quién le rindes cuentas? O sea, parece algo muy bobo si quieres verlo, pero el hecho que yo, socio A, le rinda cuentas a mi socio B y mi socio B le rinda cuentas al socio A, como que ahí ya hay ay, ¿por qué tú no lo hiciste? Pero tú tampoco lo hiciste. Sí. Pero cuando ya metes a un tercero, que en ese caso pues es el coach, en este Es caso soy el yo. que es ajeno a la empresa. Exactamente, ahí es de, oye, tú sacaste 50 esta semana, yo saqué 80,
y se va viendo y hay un tracking del Por eso resultado. acabas con las sociedades, Luis. No, No, ya pero tenía está que bien. suceder, ya tenía Al que final de suceder. cuentas es simplemente como cuando creo está el abogado y hay un divorcio, es que tú hacías más que el otro, pues por eso tenía que terminar. Claro. No es que él fomentó el divorcio o él es el culpable de que existe un divorcio, simplemente lo que cada quien hizo y que no hizo. Y fíjate que dándonos cuenta en las sociedades, en las empresas, cuando son dos socios o más, la frase que más se repite, y lo platicaba con Andrés hace unos días, es no es justo. O sea, el no es justo es el dolor de cabeza de ¿Y muchísimos quién empresarios. define qué es la justicia, abogado? Bueno, ahí... Es que es un punto importante porque la justicia realmente cuando se habla de sociedades es un tema de perspectivas. Lo importante es entender cuál es la expectativa de cada uno y entender que no se trata de justicia, se trata de acuerdos. ¿Qué fue lo que acordamos? Claro. Por eso es importante tener Sí, el acuerdo. y cuando tú revisas el principal acuerdo que hay, y André lo platica en la parte de operaciones, ¿qué te toca hacer a ti y qué me toca hacer a mí en la parte operativa? ¿Cómo nos vamos a rendir cuentas? ¿Cada cuánto? ¿Y qué pasa si no lo logramos? Y yo creo que esa parte de entender una planeación es, oye, de mis 5 responsabilidades cumplí el 30%. Ya no es la parte subjetiva. Al final la planeación te está diciendo, no estás haciendo lo que te corresponde, ya no soy yo. Sí, eso nada más como muestra la tarea que no hiciste. Exacto. Y es evidenciarlo con todos. Lo que me gustó, normalmente yo siempre veo la parte negativa de las cosas. Pero terminando la planeación con Luis, le dije, bueno, no me acuerdo si sacamos creo que 70 de 100. Y le dije, no lo veo como un 7 en la escuela. Dices, chispales, no saqué 7, no llegué ni al 8 ni 9. Pero le dije, realmente es un 70% de algo que estaba en cero. Que si no Claro. hacía esa planeación, a lo mejor iba a ser un 10%, un 30%, pero gracias a llevar esta planeación estratégica, se cumplió un 70% de algo que no existía. Hay una frase que dice, no voy a llegar al tema de las frases poderosas todavía. Dila, No, pero tú hay una tírala. frase que dice, si tú no tienes un plan, eres el plan de alguien más. Tin, tin, tin. Tin, tin, ¿no? Entonces piensa si no tienes un plan. Incluso en las parejas, ¿eh? Sí, exacto. No vamos a entrar a estos temas, pero sí, en verdad, yo veo y hay gente que me ha dicho, Luis, es que las planeaciones no me funcionan. Que es que quizás no sepas planear. Me tocó la semana pasada, me reuní con un grupo de gerentes, de directores de una financiera y me dicen, Luis, somos extraordinarios planeando. Les dije, vamos a hacer una planeación. Y salieron y me dijeron, Luis, no tengo idea de cómo planear. O sea, soy muy bueno poniendo bonitos deseos. Quiero crecer, vamos a duplicar ventas, abrir sucursales, aumentar créditos. Está padrísimo. ¿Y el cómo? Ahí nos trabamos. O sea, ponemos las metas esperando que sucedan. Yo creo que la palabra planeación es lo que odiamos. Es como la gente que odia usar agendas y dice, qué hueva usar una agenda, llenarla, escribirla, yo todo lo tengo en mi mente. Y lo que le digo a las personas que no les gusta usar agendas es, tu cerebro no sirve para almacenar información. Tu cerebro está trabajando, pero no está almacenando. Entonces tú tienes que apuntar algo. Entonces lo mismo con la planeación. Tu empresa no está solo el día a día. Tiene que tener un camino y para eso planeas. Para que haya un caminito, ¿no? Y además, saber que sí vas avanzando. Tú lo dijiste, que hay un 70 de nada que tenía. Y yo me siento con los empresarios, me dicen, Luis, es que este mes, este trimestre no hicimos nada. Y cuando volteamos a ver la planeación, dicen, wow, es cierto, hicimos esto y esto. Pero nunca lo veían porque como estamos tan automatizados, trabajando, no volteas a ver ¿qué hicimos? Y creo que ahí hay un tema también importante. A lo mejor quien nos escuche va a ser como, esto es muy hablando solo de planeación y muy esto de, tengo que hacer esto. Pero hay muchos empresarios que quisieran tener esos tips directos de decirme, bueno, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo hacer las cosas bien? O al menos los errores más comunes que has detectado. Decir, a ver, empresario, si tú me estás viendo, no, o me estás escuchando, no hagas esto y esto y Claro. esto. Ese es el común los errores más comunes que he escuchado, en donde la gente la ha cajeteado. Si vas por ahí, retrocede. ¿Cuáles son? 4. Vamos a hablar de 4. Ok. Directos, 4. Nosotros le llamamos eliminar el caos. Hay 4 áreas así puntuales donde los errores cometen los errores más grandes y que les cuesta muchísimo crecimiento. Número 1, ahí les va. Tirirín. No tener su control financiero.
Ok. El famoso flujo de efectivo, esa libretita, ese Excel, ese sistema, donde anotes cuánto entra, cuánto sale, pero sobre todo que sepas leerlo. Porque de repente me dicen, sí, mira, aquí tengo mi libreta o mis 80,000 hojas. Mi Excel. Mi Excel. Y no, y Marité, tú lo viviste. O sea, Sí, de yo Luis. tenía mi Excel. Pero no lo sabíamos leer. O sea, estaban ahí todos los números y cómo haces el análisis de esos números. O Entonces, sea, sí lo sabíamos leer, pero no lo sabíamos analizar porque no estaba estructurado de una forma en donde digas, esta quincena vendí tanto y, bueno, poder comparar cómo está cada mes. Era muy, se hizo esto, punto. Claro, Pero no nada había más- más información para ejecutar. yo creo que el error ahí es tener información numérica, si es que se tiene, en una forma que no se pueda analizar ni comparar con algo. Sino como mides. Claro. Oye, este mes se fue esto, 8. ¿Pero ese 8 es bueno o es malo? No, pues suena muy bien. Pero hace 2 meses tuviste 18, 24, ¿no? Pero si no lo ves, creo que ahí es como el primer error. Ok. No tener información analítica numérica. Punto. Número Error 2. número 2. La productividad y la administración del tiempo del dueño del negocio. ¿Cuántas veces no has escuchado? Es que no lo hice porque no me dio tiempo. Y cuando yo escucho eso no es que no te diera tiempo, no le asignaste un tiempo para hacerlo. ¿Y cuántas cosas no te ha pasado a ti? Y Andrés lo decía, te sientas, tomas un café y dices, qué buena idea, estaría padrísimo que lo haga, pero nunca lo haces. Es correcto. Y eso es con el dueño. Y 2, no tienen una productividad de su equipo. Así como tú lo haces cuando tengas tiempo, tu equipo está igual. Ahí lo voy a hacer cuando tenga tiempo. O el famoso ahorita. Que el ahorita es un espacio de tiempo entre en estos momentos y nunca. Y entonces, ¿cómo cometimos ese error? Para no hacer el clásico, ahorita lo hago mañana, el lunes sin falta. ¿Te acuerdas que en la primaria nos daban algo bonito que se llamaba horario? Sí. Ese es algo que yo sigo trabajando con los empresarios. Un horario. Es que... Y velo, Y- porque claro. una vez que ya veas, dices, guay, no mucho tiempo para esto. A lo mejor, y me acuerdo que tomé un curso de productividad en donde te decía, bueno, tienes que designar un tiempo para ti, tienes que designar un tiempo para el trabajo, un tiempo para hacer actividades físicas. Para comer, Marité, para comer. Entonces, si no tienes un horario y si no lo ves, no puedes darte cuenta cuánto tiempo, así como puede plasmarse que no le estás dedicando el tiempo suficiente a tu negocio, también puede salir que no te estás dedicando tiempo para ti. Sí, y yo lo digo, o sea, dedícale tiempo a... ¿Cuánto tiempo le debes dedicar a tu negocio? Uf. Otro podcast. Marité, no, es que mira, tengo clientes real. Tengo un cliente que solo le dedica un día. Ok. Es una cadena de Y no está mal. 5 restaurantes. O sí y está solo mal. le dedica un día. No, al contrario, tiene otros negocios y dice, a mi cadena de restaurantes le voy a dedicar un día. Pero es un día A full. a full y donde se trabaja todo y los negocios siguen creciendo. Obviamente porque se rodea de personas también que tienen toda una estructura, Formó un ¿no? equipo que le Sí. ayudó a que Sí, ella sí, pudiera sí. delegar y solo tomar las decisiones estratégicas e Sí. importantes. Yo creo que dependiendo de la etapa del negocio es cuánto tiempo le tienes que dedicar, pero yo sí le diría, debe haber un equilibrio entre tu vida personal y tu vida del negocio. ¿Y el cuarto? El cuarto tiene que ver con la cultura. Ok. No tener una estructura. ¿Te acuerdas que en la escuela te decían misión, visión, valor? Odiaba esas cosas. Es como el FODA. Pero es súper importante. Ok. Yo también lo odiaba. En verdad, lo odiaba cada que mi maestro, si me está escuchando, perdóname. Perdónenos. Me decían, Luis, vamos a hacer visión, valor. Y yo decía, ay, qué flojera. Pero ya en el negocio, en verdad, funciona cuando entendemos el por qué. Le das un sentido. Claro. ¿Cuántas veces no has escuchado que el empresario te dice, es que mi equipo no se pone la camiseta? Yo digo, ajá, ¿y qué significa tu camiseta? O sea, trae algo, o sea, no, pues es que deben de trabajar las 8 horas, para eso les pago. Pero, brother, no funciona así. O sea, somos personas y tenemos que sentir una empatía con la empresa. Quiero trabajar en tu empresa. Y yo les digo, imagínate que es como un barco. Tú como empresario eres el capitán de tu barco y le dices, oye, súbete. Oye, ¿y a dónde vamos? ¿Cómo va a estar el trayecto? Pues, ¿qué onda? No, pues no sé, pero te voy a pagar, súbete. Entonces el día de mañana te ofreces 100 pesos más en el barco Y de enfrente adiós del barco. y brincas, claro. Pero, ¿qué pasaría si tienes toda una cultura alrededor, no nada más de visión y misión, sino realmente que se viva, donde la gente diga, no importa si me pagan más ahí enfrente, no me voy a ir de aquí, porque esta cultura
no existe ahí ¿Qué enfrente. es lo que hacen las grandes empresas? Y por eso cada vez Google y todos esos Claro. te hacen como que un espacio más atractivo o a lo mejor donde puedas tener tiempos de relajación para que la persona se sienta bien. A final de cuentas, para que una persona esté contigo, más allá de que le pagues bien, porque todos los que están contigo quieren ganar más dinero. Pero más allá de que me pagues bien, es dame una razón más por querer estar contigo. Claro. Que solo sea el dinero, porque el dinero cualquiera me lo puede dar. Y te van a dar más ahí enfrente. Punto. Me gustó este último. ¿Les gustó? Está padre. Perdón, ¿querías decir algo más? No, último, nada más así, un paréntesis gigantesco y creo que eso es muy importante. Sí hacemos las empresas buen marketing para nuestros clientes externos. Hacemos publicidad, marketing, Queremos lo mejor para servicio ellos. al cliente, los consienten. ¿Y a tus clientes internos? O sea, en verdad, nuestros empleados, nuestros colaboradores son nuestros clientes internos. No hacemos marketing, no les damos servicio al cliente. Es básicamente, pues les estoy pagando, deberían de quedarse aquí porque les pago. Entonces, con eso quería cerrar el tema y ahí están los 4 puntos. No tener una planeación, no hacer análisis de números, falta de productividad del dueño y no tener una cultura donde el equipo quiera quedarse. Y me gustó mucho esto último, de, a fin de cuentas todos tenemos equipos y trabajamos con equipos y no nos damos cuenta, o hay gente que sí se da cuenta de eso, hay muchas empresas que sí lo he visto, de que nuestros colaboradores serían también nuestros clientes. Hay que tenerlos también presentes en eso. Muy bien, me gustó, chicos. Ya para finalizar, una frase como buenos senseis, una frase que les defina, que haya marcado su vida, un mantra que les motive y que quisieran transmitirle a los demás. André, Pues para mí son 2 palabras. ok, Planea y hazlo. ok. Algo que yo he pues aprendido y visto personalmente ya en otros proyectos y apoyando clientes y empresas y todo ese tema es que hay muy buenas ideas. Y lo principal, concuerdo con Luis, es hay que planear, hay que tener esa planeación, hay que tener muy buenas, pero muchas veces yo conozco personas que tienen muy buenas ideas y cuando estás platicando con ellos, interesante, hazlo. Y cuando los vuelves a ver, ¿cómo te fue? No, pues lo estoy pensando, lo estoy Yo diciendo, soy de lo estoy esas haciendo. personas. El que estén ustedes hoy sentados aquí, que tengamos un podcast, es porque tuve que forzarme a llegar a la acción, porque normalmente soy así, cúmulo de ideas, ajá, pero hazlas. Es correcto, realmente es planea, hazlo, realmente, porque al final de cuentas, ¿cómo vas a saber que funciona o no funciona si no lo haces? Y si funciona, excelente. Y si no funciona, encontrarás otra forma. Es algo constante que tenemos que estar haciendo y hay muchas personas que cuando planean y hacen, pues puedes ver los resultados. Es correcto. Luego dices, esa persona no para o siempre, ¿por qué está haciendo? Y luego sería un muy buen capítulo el por qué la gente le cuesta llegar a esa acción. O sea, por qué se queda en la planeación y le cuesta el... A lo mejor no es solo que sean unas personas perezosas o que no tienen tiempo para hacerlo, pero habrá algo más ahí que no les lleva a la acción. Y creo que eso puede ser algo muy personal. No sé si sea algo en común denominador o según lo que está viviendo cada quien, Luis. No sé qué va a decir. Hay de todo. Es que la verdad es que me ha tocado desde el que no tiene claro por qué hace las cosas hasta el que simplemente le da flojera trabajar en su negocio. Y creo que es eso, el tener el porqué, ¿no? Sí, no, pero yo creo que muchas veces cuando planeas, porque tú momento también lo ves, muy buenas planeaciones, yo creo que es miedo. Muchas veces tengo miedo de fallar, tengo miedo al que dirán, tengo miedo que no funcione, tengo miedo tal. Entonces, las personas te pueden enlistar, cuando hay una muy buena planeación, hasta 100 razones por las que no va a funcionar. Hazlo y pruébalo. Entonces, lograr vencer esos miedos es donde empezamos a ver los avances. Me gusta, André. Muy bien. ¿Y tú, Luis? Uf, está difícil, Marite. Me considero un coleccionista de frases. Sí. Entonces elegir Aparte una... vas a Action Coach y las tazas tienen frases. Entonces tú estás rodeado de frases. Todo está rodeado de frases. Pero en si Action. puedes escoger una en tu Una. vida. Yo creo que una de mis favoritas es de Zig Ziglar, si no me Ok. recuerdo que se llama el autor. Dice, no es tu aptitud, sino tu actitud la que determina tu altitud. Trabalenguas, lo sé, pero se resume. ¿Qué tan alto vas a llegar? No depende de lo que sepas hoy, sino de la actitud que tengas para aprender, para vencer el miedo, para hacer cosas. Ahí está, esa es mi frase. Gracias, chicos. En verdad, tenerlos juntos. Sé que fue difícil tenerlos a los dos y pues escuchar a uno, escuchar al otro, pero se llevan muy bien. Creo que por eso también quería tenerlos juntos. Era como una continuidad de un tema. Sé que nos faltó André hablar de sus sombreros de estratega, dueño y eso, pero para eso, que te sigan, André, ¿cómo te pueden seguir?
Pues realmente nuestra firma, Ok. Andum Consultores, ahí Ok. realmente tenemos toda la información, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, realmente ahí nos pueden encontrar y con todo gusto podemos apoyar a las personas Eso. a crear sociedades y fortalecerlas. Un abogado disruptivo. Muy buen abogado. Y Luis, ¿cómo te encontramos a ti? A mí nos pueden encontrar en nuestras redes sociales oficiales, Action Coach SBP, Ok. en Facebook, en Instagram y a su servidor luisenrique.arredondo en Instagram. La verdad es que parece nada. Este capítulo parecería patrocinado por Action Coach porque todo te lleva a la acción. A la acción, exacto. Es correcto. Entonces, espero que si tú escuchaste este episodio, te quedes al menos con esa parte de no tiene que ser perfecto, hazlo. Y si vas a hacer las cosas desde un principio, intenta hacerlas bien. Creo que con eso resumimos el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues sigan con este canal. Espero que los senseis de mi vida les dejen un aprendizaje y este capítulo no haya sido la excepción. Gracias.